Buenas tardes a todos. Hoy les quiero platicar sobre un problema que tuve en mi moto y que finalmente pude resolver. Y es que el freno trasero se agarrotaba, o sea, el caliper se apretaba sobre el disco y entonces la rueda trasera, sin que yo estuviera pisando el freno, comenzaba a enfrenarse hasta que de plano la moto no podía seguir caminando. Al principio pensé que era un problema del caliper, así es que las primeras veces destrabé el caliper, o le saqué el líquido, luego lo terminé desarmando y lavando, pero el problema persistió, así es que me dirigí al cilindro maestro. Aquí se ve la fotografía del cilindro maestro que tiene un capuchón de hule. El problema que encontré es que adentro del capuchón se había acumulado agua y esa agua había corroído el vástago del cilindro maestro. Aquí podemos ver el cilindro maestro con más detalle y el capuchón que se supone que está diseñado para evitar que entre agua a esa zona del vástago. El problema es que cuando el agua entra ya no puede salir y entonces se acumula y produce corrosión. Aquí están las partes del cilindro maestro en caso de que las necesiten. Y aquí es donde desarmé el cilindro maestro y en esta zona de aquí me encontré mucha corrosión, o sea, mucho óxido, una cantidad muy grande. Lamentablemente no le tomé esa fotografía, pero cuando lo limpié me encontré con que la superficie del vástago estaba carcomida. Aquí se alcanza a ver el daño producido tanto en la superficie del vástago como en la parte interna del cuerpo del cilindro. Aquí se puede ver la corrosión que produjo sobre el seguro en C. De hecho, no pude sacar el seguro. Se corroyó tanto que se quedó pegado. Mi intención era sacarlo para lavarlo, pero de plano no pude. Está durísimo, se quedó pegado. Lo único que pude hacer fue con un cepillo de alambre, agua, jabón y WD-40. Durante 3 días lo estuve cepillando hasta que logré limpiarlo lo suficiente para que vuelva a funcionar. Hoy en día está funcionando. Llevo ya 240 kilómetros recorridos y ha funcionado bien. Ahora, la parte importante aquí es cómo evitar que esto ocurra. La forma que yo encontré fue saturar toda esa zona con grasa para protegerla del agua, para protegerla de la corrosión. En este caso, en lugar de utilizar grasa común y corriente de automóvil, lo que hice fue utilizar grasa con base de silicón por ser repelente al agua. Esta es una grasa dieléctrica que utilizan los instaladores de sistemas de telecomunicaciones. Utilizan esta grasa en sus conectores cuando estos están a la intemperie, precisamente para eso, para evitar que entre agua y corroa los contactos. Bueno, fue la misma que utilicé, es grasa dieléctrica. Inundé toda esta zona y luego ya le puse la bota para protegerla. Ahora, en el caso, si ustedes no quieren desarmar porque no es necesario, podrían con la moto armada simplemente retirar un poco el capuchón de hule para revisar adentro y limpiarlo y saturarlo de grasa dieléctrica. De esa manera no necesitan desarmar, pero evitan un problema que puede ser muy incómodo. En caso de que el problema sea más grande y realmente la corrosión haya afectado el sistema, pues la única solución es cambiar el cilindro maestro, que es toda esta pieza que se ve del lado derecho. En caso de que ustedes quieran desarmar el cilindro de maestro para reemplazarlo, para limpiarlo, para repararlo, deben tener cuidado con lo siguiente. Muy importante, no torcer el cable del stop. El tubo de salida del cilindro maestro que lleva alta presión de líquido al caliper, en lugar de tener un tapón de tornillo, como tapón utiliza el sensor de presión, lo cual no sería ningún problema, pero tiene unido el cable que lleva la señal del stop del freno trasero. Entonces, si tú le das vuelta con una llave y lo giras, puedes terminar rompiendo ese cable. Entonces tienes que tener mucho cuidado, de preferencia solamente aflojarlo y luego darle vuelta, o sea, mantener fijo el sensor de presión y girar el cilindro maestro hasta desatornillarlo. De otra manera terminaría rompiendo el cable. Llenar el líquido de frenos con líquido de frenos DOT, purgar el aire de los frenos y lijar las pastillas y el disco para remover cualquier daño que pudiera haber ocurrido por el sobrecalentamiento.
Finalmente, cuando terminen de armar, deben llenar de líquido de frenos hasta la línea punteada superior, en el entendido de que conforme se van desgastando las pastillas, este nivel de líquido va a venir bajando, y cuando aparezca el nivel del menisco en la ventanita, significa que ya les hace falta más líquido y hay que volver a rellenar. Espero que esta información les resulte útil.